Puedes tomar asiento, vamos a prepararnos para el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45. Son 3 versículos que vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Mateo capítulo 12, versículo 43 en adelante. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación, a esta mala generación. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Le damos gracias, le damos toda la gloria. Te damos gracias, Señor. Un relato muy duro, un relato duro pero real, y que habla una gran realidad. Y el Señor mismo se encargó de hablar esta realidad. Mira, el Señor se encargó de hablar una realidad espiritual que el hombre ignora y que hasta ese momento ignoraban. Tantas personas que ignoraban una realidad espiritual y cómo espiritualmente una persona es influenciada, es empujada a hacer lo malo y se va quebrantando su voluntad. Poco a poco se va quebrantando su voluntad. Dice la Biblia, cuando un espíritu inmundo sale del hombre, el Señor les habló, porque esto no es un juego, esto no es una cuestión de algunas opiniones o cambios de ideas. No, el Señor dijo: no, esto no es una cuestión de que ustedes tienen la verdad, yo puedo estar equivocado, de que vamos a ganar porque podemos hablar y levantar falso testimonio contra este hombre, porque así eran ellos, esa generación. Y como dice la Biblia, esto le pasa a la generación mala. Cuando habla de la generación mala, habla de las personas que son malas y que no les importa lo que Dios les habla, como en aquel tiempo no les importaba. Mas el Señor les decía: esta es una realidad que ustedes ignoran, y que a pesar de que ustedes pueden ser malos, a pesar de que sean malos, también pueden dar buenas cosas. En un momento el Señor les dijo: y aún ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas y sabrán dar lo mejor a los que tienen a su lado, a sus hijos, por ejemplo. Pero ¿cómo puedes dar lo mejor cuando tu corazón se llena más y más de maldad? Y cuando empiezas a abrir puertas a que la maldad se apodere con más fuerza de tu vida, que te enceguezca a tal punto que no tengas vuelta. Por eso el Señor les habló de esta forma y nos deja esta palabra sobre una realidad espiritual que no tenemos que ignorar y que tenemos que estar alertas, tenemos que estar preparados, tenemos que estar velando, como dice la Biblia. ¿Qué dijo el Señor? Velad y orad para que no entres en tentación, porque la carne es débil, la carne se va a aflojar enseguida, la carne dice que sí en el momento, el espíritu está dispuesto. Como cuando te buscan y te tientan y te provocan para que lo entiendas de una forma práctica y tal vez no tan fuerte. Pero cuando vos decís: bueno, voy a empezar a evitar todos los dulces para cuidar mi salud, voy a empezar a alimentarme bien. Pero viene alguien y te tienta con algún chocolate, con alguna torta, con algo que te lo muestra y te dice: mira qué rico que está. Y viene la tentación en ese momento. Y la tentación no se puede resistir, dirá alguno. Y es como que la carne, pastor. Claro, el estómago te dice: dale, come. Y vos sabés en tu interior que te va a hacer mal. Vos sabés en tu interior que tienes que cuidarte. Pero por fuera es como que la carne, las manitos se van solas para agarrar lo prohibido. Así pasa con el pecado. Si vos no cuidás tu salud, se va a empeorar tu salud. Si vos no cuidás tu salud espiritual, irá empeorando, dijo el Señor. Irá empeorando, irá de mal en peor. Y no podemos permitir eso, y vos no podés permitir que el adversario, el enemigo, vaya tomando más terreno. Dice la Biblia, hay espíritus que entran en el hombre y se van. ¿Y cómo se van? ¿Y cuándo se van?
cuando el Señor llega a sus vidas. Solamente el Señor puede dar una libertad genuina, una libertad a través de la doctrina verdadera. Dice la Biblia, el Espíritu Santo, decía el apóstol Pablo, relata que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, surgirán espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Así dice la Biblia. Aparecerán espíritus engañadores y que van a cauterizar la mente de muchas personas para que escuchen a espíritus engañadores. Y de esa forma se irán descarriando, se irán apartando de la voluntad de Dios y apartarán a muchos de la voluntad de Dios. Por escuchar que espíritus engañadores, no el Espíritu de Dios, no el Espíritu de verdad. Porque escucharán, como dice la Biblia, doctrinas, pero doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. No vayas tanto a la iglesia. ¿A qué vas a ir? ¿A qué? Si vos podés buscar a Dios a tu manera, porque algo te dice en tu mente que de esa forma está bien. Porque algo te está hablando, algo te ministra. Y no es Dios, no es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, ¿hacia dónde te llevará? Te llevará a Dios. El Espíritu Santo te guiará hacia la verdad de Dios. Te dirá, no, escudriña la palabra, escudriña la Sagrada Escritura. Ve a lo que Dios te habla, no a lo que te dice tu razonamiento, no a lo que puedas escuchar en esa voz interna, esa voz, ese pensamiento que por ahí viene a la mente. Y que nosotros tenemos que estar alertas para reprenderlo, para sacarlo de nuestra mente, para sacarlo de nuestro corazón. Porque si lo dejamos ahí no podemos batallar, se hará más fuerte. El pensamiento se hará más fuerte. Así como te decía con la comida. Y cuando vos decís, bueno, no aguanté, y agarré y dije, bueno, pero un poquito, ¿qué hace? No hace nada mal. Pero ese poquito te va a llevar a que tu vida empeore. Porque vos te descuidaste, porque hay algo que te trajo una confianza engañosa, una confianza que es mentirosa. No es una confianza de Dios. La Biblia dice que cuando el Señor nos habla, nos trae confianza, nos trae paz al corazón. Pero cuando nuestro corazón nos traiciona, dice la Biblia que no tenemos paz, no podemos estar confiados. Estamos incómodos, molestos, estamos nerviosos. Porque no tenemos la incertidumbre si lo que hicimos está bien o no, si el trabajo que vos hiciste está bien o no. Ahora, el que sabe hacer bien su trabajo está confiado porque lo ha hecho bien. El que es inexperto, el que no sabe, dice, bueno, no sé si estará bien lo que hice. Luego el jefe me va a retar porque acomodé mal todo lo que me ordenó. Pero aquel que sabe hacer su trabajo está confiado, no va a andar preocupado. Cuando vos haces lo correcto en el Señor, estás confiado, estás tranquilo. Pero hay personas que no están tranquilas en su corazón, porque han escuchado doctrinas erradas, porque han escuchado pensamientos y voces que son las que vienen del error, del engaño. Como dice la Biblia, doctrinas de demonios. Por eso prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de ciertos alimentos. Así decía el apóstol Pablo, le hablaba a Timoteo. Llegarán a tal punto de incoherencia, de locura, que hasta te van a prohibir qué cosas hay que comer y qué otras no. Cuando dice la palabra que podemos participar de los alimentos con acción de gracia, dándole gracias a Dios y no pensando de que es algo impuro. Y cuando te hablo de esto, te hablo de lo que es en la antigüedad. En la antigüedad, obviamente, no había la cantidad de alimentos procesados y dañinos como hoy en día. En la antigüedad habían alimentos que incluso el judío decía, no, si esto es cerdo no lo como. Si estos son animales impuros, no los puedo probar, no los puedo comer. Mas el Señor le dice, lo que yo santifico, le dijo a Pedro, no llames inmundo. Porque si vos lo haces con acción de gracias y es el alimento que tenés, comé, disfrutá de ese alimento. Así le habló en un momento el Señor a Pedro, para que él no se llene con esos pensamientos y doctrinas equivocadas. Tenía hambre y el Señor le dijo, vamos Pedro, ve, mata y come. No, Señor, decía él, porque no ha entrado en mi boca cosa inmunda. Esos animales que se ven no son comestibles, están prohibidos. El Señor dice, lo que yo santifico, no lo llames inmundo. Ahora nadie te va a condenar por lo que comas. Pero sin embargo, dice la Biblia, aparecen doctrinas de demonios. Aparecen personas que están con su mente
cauterizada. ¿Qué quiere decir esto? Que están tomados, bloqueados en su mente. Y que te inducen a algo que está equivocado. Y que te enseñan de que de esa forma vas a mantenerte cerca de Dios cuando estás lejos de Dios. Eso te aleja. ¿Qué es lo que te acerca a Dios? Guardar su palabra, dijo el Señor. En una oportunidad, mientras el Señor estaba hablando, una mujer saltó hablando, dando un grito y dijo: bienaventurado el vientre que te tuvo y los pechos de los cuales mamaste tú, Señor. Bienaventurado, decía. ¿Qué quería decir con esto? Bienaventurada la mujer que te tuvo, diciendo dichosa esa mujer. Bueno, muchos han aparecido con esas doctrinas de demonio que luego endiosan a la Virgen. Dicen: la Virgen María es la Madre de Dios. Y así salieron con semejantes doctrinas. Esta mujer decía: bienaventurados. Ella lo habló de su sentimiento. Ella lo habló tal vez como siendo madre, diciendo: una mujer que me representa. Una mujer tan poderosa, una mujer tan entregada. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Sí, tenés razón, mujer. Qué bueno que mi mamá me crió bien. ¿Sabes lo que le dijo el Señor? Antes, bienaventurados los que escuchan mi palabra y la guardan. Ellos serán bienaventurados. Los que las pongan por obra. Los que guarden la palabra de nuestro Padre Celestial. Así les dijo el Señor. Para que no se confundan. Para que no escuchen un pensamiento equivocado que luego fomentará ese espíritu inmundo. Pero cuando vos lo echás fuera, lo podés vencer en el nombre de Jesús, dice la Biblia. Tomando la autoridad del Señor. Alejándote del pecado, reconociendo tus errores, te vuelves a Él y el Señor te hace libre. Pero dice la palabra, cuando ese corazón es libre, entonces queda totalmente transformado ese corazón. Y el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Porque los demonios están atormentados. ¿Cuál es la calma, si se podría decir de esta manera, de un espíritu inmundo? El Señor lo dijo. Cuando se apoderan de una persona, cuando se meten en una persona, cuando entran en alguien, para luego hacer lo que no pueden hacer ellos sin un cuerpo. Ellos necesitan un cuerpo. Son espíritus y son espíritus inmundos. Necesitan del cuerpo de una persona para ellos soltarse y de esa manera sentir su alivio a través de la maldad, obviamente, a través del daño, a través de ensañarse contra la humanidad. Y si un espíritu inmundo sale, dice que no encuentra reposo, necesita volver a su lugar, quiere entrar nuevamente. Salió de la vida de esa mujer, de esa joven, salió de la vida de ese hombre y anda por lugares secos. Tal vez el espíritu que te inducía a vivir en amargura, el espíritu inmundo que te inducía a la perversión, el espíritu inmundo que te llenaba la mente y que te ponía nerviosa o nervioso, lleno de odio, falta de perdón. Y ese era el espíritu inmundo que estaba ahí, tomando control y dominio. Pero dice la palabra, se va, porque llega el Señor y el Señor te hace libre. Y dice la Biblia, somos verdaderamente libres. Los que sufren son los demonios. Ellos saben, gimen, les molesta. Por eso, por momentos cuando hay personas que escuchan la palabra, te van a venir pensamientos para aquellos que están en la duda, para aquellos que están atravesando alguna dificultad, para aquel que está apartado, o para una persona nueva, le va a venir el diablo y le va a decir, salí de ese lugar. Pero ese lugar no te corresponde, te empezás a sentir incómodo. Te empezás a sentir mal, decís, hasta me molesta la silla en la que estoy, me molesta todo, qué feo que está este lugar, mejor me voy, porque algo te está induciendo a que te vayas y que no escuches la palabra. Pero cuando hay una gran necesidad en el corazón, una persona que tiene gran necesidad y que no solamente tiene necesidad, reconoce que tiene necesidad, se da cuenta que tiene necesidad, no le va a importar cuál sea el lugar. Cuando yo llegué a la iglesia, el diablo que estaba en mi mente, en mi corazón, me decía, salí de este lugar que es una secta. Y me quería llenar la cabeza para que me vaya. Incluso me decía, acordate que en este lugar estaban los brujos. Porque en el lugar donde había alquilado la iglesia, el ministerio, en aquellos años,
Era un lugar que lo conocíamos, esa cuadra, porque era la cuadra donde estaba el templo Umbanda. ¿Cuál era el templo Umbanda? El salón, ese mismo salón. Y yo llegué a ese lugar y el diablo me decía, salí de este lugar. Son todos brujos acá, te va a hacer daño. Me estaba induciendo a que me aparte, a que me vaya, a que me asuste. Pero claro, algo había en mi corazón, el deseo de saber qué sucedió. Porque nunca apareció un umbanda que dijo, dejé los vicios, dejé las drogas, dejé el alcohol. Había aparecido alguien en el barrio, un jovencito que nos habló en un momento mientras estábamos alcoholizándonos. Apareció en la noche y era el que traía drogas y era el que andaba en malos pasos y decía, Cristo cambió mi vida y ahora me congrego en un lugar donde escucho palabra de Dios. Y nos hablaba de la Biblia. Entonces estaba esa lucha en mi mente. Yo digo, pero si habló de la Biblia y este muchacho que ahora está acá en la iglesia, él cambió. Pero en cambio, cuando vos ves y ves al que está ejerciendo el umbandismo, ejerciendo el curanderismo, todas esas prácticas, no es que deja los vicios, fuman, se drogan, se emborrachan, incluso en las propias sesiones incorporan espíritus, demonios y empiezan a alcoholizarse, se prostituyen. Es algo terrible. Ahora era todo lo contrario, en aquel lugar se estaba cantando a Dios. E incluso más, algo me llamó la atención para quedarme, la vida de ese joven que había cambiado. No trae drogas, ya no se droga más, dice, no toma más. Entonces había algo que me decía, tengo que quedarme para saber qué está pasando en este lugar. Pero el diablo me decía, salí de este lugar. Tal vez vos decís, bueno, llegué a este lugar y el diablo te dice, salí de este lugar. No tenés que perder tiempo acá, te tenés que ir. Esto no es para vos, pero hay algo que te llama la atención. Quizás alguien te invitó, alguien te habló del obrar de Dios. Una persona que estaba en depresión, alguien que quería quitarse la vida, pero ahora tiene vida en su alma. Una persona que te predicó, te habló, te contó el testimonio de cómo se restauró su familia. Esas no son obras del diablo, ese es el poder de Dios. Y cuando el poder de Dios viene a tu vida, entonces el diablo no tiene arte ni parte, no tiene lugar en tu corazón. Por eso se va, dice la Biblia. Pero quiere entrar nuevamente. ¿Y dónde? Y justo, dice. Justo, eureka, dirá el demonio. Ahora llego a ese corazón. Y ese corazón dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Un lugar hermoso. Un lugar hermoso, dice el espíritu inmundo, para destruir. Un lugar hermoso para ensuciar. Un lugar hermoso para contaminar. Por eso es muy valioso lo que el Señor hace en nuestras vidas. Es valioso cuando el Señor te santifica, te purifica, te limpia. Es mucho mejor vivir de esa manera. Y no en la suciedad y en la mugre del mundo. Y en toda la contaminación que busca Satanás meter en tu mente. Para ir quebrando tu voluntad. Y para luego volver a poseer tu vida. Pero ¿qué dice la palabra? Vio esa casa que estaba ordenada, adornada, pero estaba desocupada. Ahora ya no estaba aquella presencia a la cual los demonios le tienen miedo. Vos sabés que los demonios tiemblan y le tienen miedo a lo que vos tenés, a lo que yo tengo. Es el Espíritu Santo. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios y el Espíritu del Señor nos lleva a hacer su voluntad, a santificarnos más y más, a limpiar nuestra mente, a limpiar nuestro corazón, a no contaminarnos. A eso nos lleva Dios, a purificarnos y a estar purificados constantemente, alejados del pecado, alejados de las prácticas que van en contra de la voluntad de Dios, que nos dañan. Cuando uno camina de esa manera, uno camina en la fortaleza, en la autoridad de Dios. Y hay personas que tal vez no conocen mucho de la Biblia, pero se ponen a orar. Y dice la palabra que los demonios tiemblan. No importa si no tiene mucho conocimiento. Pero ¿qué es lo que les hace temblar? Es que está el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está posando en ese corazón. Y puede ser un joven, una jovencita, y puede ser alguien inexperto. No importa que no tengas muchos años en el Evangelio o que no te sepas mucho de la Biblia, pero lo que has aprendido lo pones por obra, te apartas del pecado, buscas la santidad. Y eso no lo pueden soportar los demonios. No lo puede soportar. Por eso se van, dice la Biblia. Están lejos.
Pero dice la palabra que un espíritu entra o vuelve nuevamente cuando la encuentra vacía. Y es ahí donde toma otros 7 peores. Busca reforzar su entrada, volver nuevamente, usurpar ese lugar que no le corresponde. Por eso cuenta la palabra, el Señor Jesús dijo, luego el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero. Pero está peor, porque ahora han venido otros espíritus inmundos. Y luego vienen otros pensamientos más retorcidos. Y personas que quizás nunca se alcoholizaron, ahora se alcoholizarán. Y aquel que tal vez dice, bueno, yo nunca anduve en prostíbulos, y terminan en esos lugares y dicen, nunca iba a estar acá. Personas que dicen, no, que voy a ir yo a la brujería, caen en la brujería. Y vos decís, no, pero no puede ser si ya conoces que ahí está el mal camino. Así le pasó a un muchacho que conocía y que incluso hasta lideraba ciertos grupos en la iglesia. Y este varón era alguien que lideraba, que salía, predicaba la palabra, pero le cerró las puertas al enemigo, le cerró las puertas al mal. Y el Espíritu de Dios hizo una obra maravillosa en su vida. Mas luego empezó a enfriarse su corazón. Se apartó de la voluntad de Dios y dejó que se contamine nuevamente su corazón. Y claro, el espíritu inmundo que estaba en él tiempo atrás tomó posesión. Pero no solo él, sino vino con otros peores. Y luego alguien me dice, ¿sabes dónde anda aquel varón? Anda con los brujos. Anda consultando a una bruja porque quiere que le vaya bien en la vida. ¿Y dónde fue a parar? Al lugar donde jamás un hijo de Dios tiene que estar. En la cueva más profunda de Satanás. Y ahí estaba. Y entre otras cosas terribles que vaya a saber las que ha hecho. Pero la palabra no miente. La palabra de Dios no te engaña. La palabra de Dios te dice la verdad. Por eso es importante que nosotros nos tomemos siempre de su palabra. Jesús dijo, no, bienaventurado la mujer que me tuvo. No, la mujer que me amamantó. No es bienaventurada esa mujer. Esa mujer tiene que ser bienaventurada si me busca, si guarda mi palabra. En otra ocasión dice la Biblia que mientras el Señor estaba hablando, así como ahora tal vez dando una charla en un aposento, en un lugar, en una casa, Él estaba dando un mensaje. Y dice la palabra que aparece alguien, interrumpe, viene desde afuera, viene contento, hablando, diciendo, maestro, maestro. Mientras el maestro estaba dando una charla, ¿no? Yo siempre le digo a los hermanos, cuando se comparte la palabra, no molestemos, no hablemos con el compañero, no nos empecemos a reír y andemos dando vueltas por ahí. Muchas veces he exhortado a muchos hermanos, porque uno les tiene que enseñar que sean respetuosos. En la casa de Dios hay que ser respetuoso, porque se comparte palabra de Dios. No te comparto mi experiencia personal exclusiva de lo que yo puedo hacer, ni te comparto un chusmerío, ni me pongo a hablar de política. Aquí se comparte palabra de Dios, un mensaje de esperanza, un mensaje que necesitas. Y es una falta de respeto que ande alguno por ahí hablando. Y he retado a muchos colaboradores, hermanos, porque uno les dice, hermano, no, usted preste atención a la palabra, no se distraiga, porque usted tiene que oír la palabra de Dios, tiene que estar atento a la palabra de Dios, porque eso le va a servir, y además usted va a ser un ejemplo para que los demás sean respetuosos a la palabra. Dice la Biblia que mientras el Señor hablaba, lo interrumpieron. Le dijeron, maestro, ahí está tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Así, de esa forma, lo interrumpieron al Señor. Le dijeron, a ver, deja de hablar, maestro, luego seguirás hablando. Deja de hablar. No, ¿cómo vamos a interrumpir una prédica? ¿Cómo se va a interrumpir un mensaje? ¿Cómo se va a interrumpir un momento donde se busca a Dios? Un momento sublime de esperanza, de fe. ¿Cómo vamos a interrumpir un momento de oración? No se puede interrumpir ese momento. Bueno, el Señor nos dejó el ejemplo. Dice la palabra que fue este a darle el anuncio. Y el Señor dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Acá están mi madre y mis hermanos. Y fue un palito bastante grande para María y para los hermanos. Que tal vez se habrá creído María que ella era importante. María se habrá creído que ella era una mujer importante porque lo tuvo al Salvador del mundo.
Ella tendría que haber entendido lo que en un momento le dijo al Señor. Cuando por primera vez se le presentó el ángel del Señor, le dijo: he aquí la sierva del Señor. Y así tienes que ser hasta la muerte, una sierva de Dios, un siervo de Dios, y no que seas de tropiezo. Pero en ese momento María importunó a alguien, o quizás a alguien que estaba ahí, como siempre, alguno que quiere figurar, dice: bueno, voy a llevar la mejor noticia. Pero le dijeron: ve y dile a Jesús que queremos hablar con él. ¿Qué querían hablar? ¿Qué le querían pedir? No lo sé, no lo dice la palabra. Pero sí dice la palabra que estaban interrumpiendo un momento sagrado, un momento glorioso, un momento que no se debe interrumpir, donde se comparte palabra de Dios, donde ocurren señales, maravillas, donde hay personas que cambian, donde hay hombres y mujeres que son libres de la opresión del mal. Por eso el Señor dijo: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y los que la ponen por obra. Esos son mi madre y mis hermanos. Esa es mi familia, dijo el Señor. María tenía que estar escuchando la palabra. Los hermanos tenían que estar escuchando la palabra. Luego dice la Biblia que los propios hermanos le envidiaban y le querían ser de tropiezo. Y claro, si no escuchaban nunca la palabra de Dios, estaban escuchando espíritus inmundos, demonios que empiezan a desviarte de la voluntad del Señor. Tené mucho cuidado. Cerrarle las puertas al enemigo. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y no va a tener compasión y va a querer devorar a quien sea. Así como se devora a tantos que en el mundo están totalmente poseídos y atormentados por el mal. Y no hay salida a no ser que escuchen esta palabra y clamen al Señor. La Biblia dice: sometete a Dios, somete tu vida al Señor, obedecele al Señor y luego resistí al diablo y el diablo huirá de tu vida. Ya no te atormentará más. Todo el tormento, todo el mal se irá para siempre en el nombre del Señor. Serás libre porque has permitido que el Espíritu de Dios venga con poder. Por eso dice la palabra: es una lucha muy fuerte, es una lucha muy dura, si uno no deja que el Señor nos ayude a vencer. Si uno no presta atención a lo que Dios nos habla, será una lucha y una batalla que vamos a perder. No podemos resistirnos. El enemigo nos va a tentar, nos va a provocar, nos va a enceguecer y nos llevará por caminos terribles, caminos vergonzosos. He hablado con mujeres y hombres que me dicen: he caído por caminos terribles, de gran vergüenza. Cierto varón decía: ¿sabes qué, pastor? Yo caí en lo más bajo, luego de desobedecer a lo que Dios me hablaba, de no prestar atención a lo que el Señor me enseñaba. Cosas que jamás me imaginé. Pero ¿sabe lo que hice? Hasta me prostituí, decía él. Ejercí la prostitución, caí en lo más bajo. Estaba desesperado. Empecé a consumir, empecé a hacer cosas terribles que nunca había hecho antes. Un descontrol total. Porque los demonios no van a tener compasión. Los espíritus inmundos te irán induciendo para el mal. Y si hoy hay personas que están escuchando, obviamente que esos demonios le van a decir: no escuches más, vete, sal de ese lugar, no prestes atención, eso es una mentira, te quieren sugestionar. Yo te digo, vea lo que dice la palabra. Aquí te comparto lo que dice la palabra. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus. ¿Quién lo dijo esto? El apóstol Pedro, Santiago, el apóstol Pablo. Algunos le dan atribución a lo que pueda decir un hombre. Esto lo dijo el mismísimo Señor Jesús. El Señor Jesús enseñó y dijo: viene ese espíritu con 7 peores, para no irse nunca más, porque no se quiere ir, porque sufre. Los demonios sufren cuando se van de una persona. Y la forma de poder calmar ese dolor y esa agonía antes de ir a una condenación eterna es incorporarse en una persona, en un joven, en una jovencita, en quien sea, y llevarlo por caminos inciertos, terribles, de dolor, de agonía, porque para ellos eso les genera placer, destruir la humanidad. Eso les genera una sensación de placer, el desenfreno que se ve hoy en la sociedad, todas las inmoralidades que hay hoy en día. Eso es lo que quiere el diablo, que siga siendo inmoral, que siga siendo una persona que haga cosas horrendas.
que luego llores, te lamentes, y cuanto más te lamentes y entres en ira, en tristeza, en bronca, eso es lo que buscan. Les satisface a los espíritus inmundos. Por eso te inducen y te llenan la cabeza de malos pensamientos. Y hay personas que dicen: pastor, me ha pasado así porque ni me he acordado de Dios. Y claro que no te vas a acordar. Si esos demonios van a bloquear tu mente para que no te acuerdes de Dios, para que no lo tengas presente, y si es posible nunca más lo tengas presente, y estés bien lejos de su voluntad. Me decía un varón: yo estaba de esa manera, me había olvidado por completo de Dios, estaba enceguecido en el pecado, enceguecido, desenfrenado. No se imagina, pastor, el desenfreno que había en mi vida, el descontrol que había cuando yo en su momento dije: Señor, te voy a servir, Señor, te seré fiel. Pero tal vez él pensó que esto era algo que podía manejar. Como siempre nos suele pasar a los seres humanos, la confianza vana. ¿Y te piensas que el diablo no lo sabe? Vamos, si vos sos inteligente, te dice. Vamos, no es tan así como lo dice ese pastor. Pero no es mi parecer, es lo que dice la palabra, y yo le creo a la palabra. Y le tengo respeto a la palabra de Dios. Y no voy a contradecir lo que el Señor me enseña, porque si no estaré escuchando doctrinas de demonios. Y el diablo, ¿qué te dice? El diablo te dice: come lo que te gusta, dale. Dale, si a vos te gusta eso. El diablo indujo a un joven, dice la Biblia, a tener intimidad y a abusar y violar a su propia hermana. Lo cuenta la Biblia. La Biblia te cuenta historias horrendas y terribles de cómo el diablo puede destruir una vida, cómo el diablo puede destruir un hogar. Y le metió un pensamiento: eso es amor. Eso no es amor, eso es perversión. Y vos tenés que entender que es perversión. Y hoy te confunden y te dicen: eso es amor, porque esos demonios le dicen a la humanidad: eso es amor. Lo que vos sentís, vos que sos una mujer hacia otra mujer, es un amor verdadero. Mentira, es una doctrina de demonios. Es una doctrina satánica, y hoy necesitas conocer la verdad para que salga de tu vida, para que salga de tu mente, porque luego te sentirás una basura tan grande que no vas a querer vivir más. Y hay personas que ya no tienen ganas de vivir, pero no hiciste lo que se te dio la gana. No hiciste todo lo que se te dio la gana, te manejaste a tu manera. Y claro, ahora ya no tenés más ganas de vivir, porque ese espíritu inmundo te va a consumir. Y no van a ponerse un freno. Si vos no ponés un freno, ellos seguirán y seguirán. Ahora, cuando vos querés poner un freno y decís: voy a buscar de Dios, es ahí donde van a querer tomar más fuerza. Por eso cuando escuches palabra de Dios, ¿y por qué te enoja tanto? ¿Y por qué hay personas en el mundo se molestan tanto? Se enojan, insultan y maldicen a un creyente. ¿Qué te dijo el creyente? ¿Qué? ¿Se aprovechó de tu mujer? ¿Insultó a tu hijo? ¿Te insultó a vos? El creyente simplemente te habla y te dice: Cristo quiere cambiar tu vida, y te enoja. Hoy tal vez escuchando esta palabra, alguno estará escuchando la palabra y estará enojado, estará endemoniado. Pero si hoy prestás atención, más allá de los demonios que te estén zapateando la cabeza y atormentando el alma, dice la Biblia que vas a vencer, porque Cristo te dará una libertad genuina. El Señor te santificará. Recibiréis poder, dijo el Señor, cuando venga el Espíritu Santo. Vas a recibir poder de Dios. Yo te invito a que te pongas de pie. Nosotros los creyentes tenemos que cuidar esto tan valioso, la bendición tan grande que nos ha dado el Señor, de caminar en la fe, de hacer su voluntad, de ser obedientes, aprender obediencia. ¿Sabes que una de las claves fundamentales para tener a Satanás bajo la planta de tus pies es la obediencia? Y nos cuesta ser obedientes. Y cuesta cuando alguien te dice algo para que obedezcas. ¿Pero por qué? ¿Y por qué me lo dijo a mí? ¿Y por qué no le pide a otro? Pero que lo haga otro. No, pero si Dios ha permitido que te lo digan a vos, hacelo. Sé obediente, porque si sos rebelde, le abrirás puerta al enemigo. Y el enemigo va a entrar y va a decir: ahora que me abrieron una puerta, no voy a salir más, y voy a buscar más fuerza para poseer esa mujer, para atar a ese hombre. Por eso dice la Biblia que una clave fundamental es la obediencia. Es obedecer lo que Dios nos habla, lo que el Señor te dice, lo que vos recibís en la iglesia, un mensaje, una enseñanza. Esa obediencia
hace que Satanás esté bajo la planta de tus pies y tengas una autoridad espiritual y te manejarás en autoridad espiritual y serás un hombre sujeto a autoridad y, como dice la Biblia, andarás en autoridad. Los demonios no podrán contra tu vida, no podrán contra tu hogar, porque sos una persona de autoridad, porque sos alguien que tiene autoridad de lo alto, porque vos reconoces que lo que se te dice es para que crezcas, es para que madures en la fe, es para que puedas fortalecer tu vida espiritual, porque te lo va a dar y te va a dar el consejo una persona de Dios, alguien que te va a decir lo que dice la Biblia y no lo que le parece a él. Y ahí, cuando vos obedeces y lo pones por obra, la Biblia dice que esa obediencia es notoria y Satanás no puede poseerte como antes, no te va a atormentar como antes. Por eso vos tenés que pedirle a Dios en cada área de tu vida que el Espíritu Santo se haga fuerte, que el Espíritu de Dios se glorifique en cada área de tu vida. Vos tenés que entregarte al Señor y dejar que Dios haga la obra. Yo no sé cuál es el área en la cual el enemigo quizás te quiere engañar, te quiere tentar, pero déjalo en las manos de Dios. Tal vez el adulterio, la mentira, la vanidad. No sé cuál es el área que el enemigo quiere, la amargura, la derrota, los miedos. Hay personas que le tienen miedo, fobia, y ahí le abren puerta al enemigo. No tengas miedo, porque Dios está contigo. No tengas miedo. El enemigo quiere que le tengas miedo a la noche, que tengas miedo a la oscuridad, que tengas miedo al porvenir, a lo que vendrá. No le tengas miedo, porque tu vida está en las manos de Dios. Lo dice la Biblia: lo que está en mis manos, nada ni nadie lo arrebatará de mis manos. No temas, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios, te dice el Señor. Y esa es la confianza que tenemos para no tener miedo a lo que ha de venir. No tengas miedo, varón. No tengas miedo, mujer. Deja tu miedo, deja esa inseguridad en las manos del Señor. Pídele ayuda al Señor. Y cualquier otra clase de pecados o debilidades que vos digas: esta es la debilidad que tengo en mi corazón, déjala en las manos de Dios, pídele ayuda. Busca su presencia, que el Señor traiga claridad en tu mente. La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. Dios no te va a confundir, ni te va a dar una orden o contraorden. Dios me dijo que haga una cosa, ahora me dice que haga otra. Dios me dice que vaya al sur, luego me dice que me vaya al norte. No, ¿hacia dónde vas? Y eso le sucede a muchas personas que no saben a dónde ir. Y los espíritus, los demonios les confunden. Esa es una realidad espiritual. Hoy el mundo la ignora. Hoy el mundo dice: es mi mente, es mi pensamiento. No, detrás de todo eso hay pensamientos demoníacos, hay pensamientos de maldad. Y uno tiene que estar alerta. Y lo que va a querer el enemigo va a decir: deja de escuchar eso, son barbaridades. A ver, ¿está comprobado científicamente? No le creas a todo lo que te dicen ahí. Bueno, anda a decirle al Señor si está comprobado científicamente. Andá y enojate con Jesús. Pero yo le creo al Señor. Ahora, ¿vos querés creerle a los científicos? ¿Vos querés creerle a los expertos, científicos y expertos, que no pueden dejar las drogas, no pueden dejar la promiscuidad, no pueden dejar el abuso, el maltrato? Cantidad de estos científicos que luego andan en la prostitución infantil. Andá y decirle que cambien de vida primero. Andan en la mentira, en el error. Y hay gente que les cree a todos estos farsantes, en vez de creerle al Señor. Que el Señor te dice: yo te hablo la verdad. Yo te hablo la verdad, yo te digo, esta es la realidad espiritual. Cuida tu corazón. Líbrate de todo el mal. Por eso hoy es importante dar un paso en obediencia. Sé que hay personas que escuchan tal vez en este lugar o a través de la transmisión a la distancia y tienen que volverse a Dios y tienen que pedirle ayuda para ser libres de la opresión del mal. En una oportunidad, una mujer le decíamos: recibí a Cristo, y no podía recibir a Cristo. Repetilo con voz audible, y no podía. Decía: no puedo. Y quería hablar y no podía. No podía hablar, hasta que luego cayó manifestada y un demonio, y no solamente uno, habían varios que le atormentaban a esa pobre mujer. No podía hablar. Pero incluso, a pesar de que no podía hablar, le decíamos: repetilo en tu mente, repetilo en tu mente. Vos clamá al Señor Jesús.
Pedile al Señor Jesús. Y nosotros oramos por tu vida. Y yo te puedo asegurar que serás libre. Pero vos orá en tu mente. Y esta mujer oró, le pidió al Señor y fue libre. Porque ella no quería esa opresión del mal. Ella quería la bendición de Dios, la presencia de Dios. Así que vos repetí, tal vez alguien dirá, me cuesta y tengo una lucha, parece que me pesa la boca. No importa, vos hacelo con todo tu corazón. Y orá en tu mente. Y luego seguiremos orando y vamos a pedirle a Dios para que complete su obra, el Espíritu Santo. Pero no te frenes, no te detengas, vos avanzá, porque hoy te da la oportunidad el Señor. Vamos a orar, cierra tus ojos. Y aquellas personas que quieran reconciliarse con el Señor, recibir al Señor como su Dios y Salvador, que repitan esta oración después de mí que dice: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, reconozco los pecados que he cometido. Te pido perdón. Señor, en esta hora, yo renuncio a toda clase de pecados, a toda atadura espiritual, en el nombre de Jesús. Y hoy te pido, Padre, que me ayudes, que me des tu victoria, que me ayudes a tomar autoridad para vencer las debilidades, las tentaciones. Me tomo de tu palabra. Creo en ti, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y hoy te doy gracias por morir por mí en la cruz y por darme la oportunidad y el privilegio de ser un hijo tuyo desde ahora y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Te amamos, Señor, te amamos.